Quisiéramos dar a todos y cada uno una calurosa bienvenida a esta reunión. La verdad es de que nos alegra ver a tantos que están aquí esta noche para escuchar la predicación del Evangelio. Muchas gracias por su asistencia aquí hoy y por su atención. Ahora vamos a encomendarnos a Dios mediante la oración. Padre Santo, gracias te queremos dar de que este día hemos podido estar juntos para estar bajo el sol de tu palabra. Y en esta última reunión del día quisiéramos de nuevo suplicarte tu ayuda por la hora por delante. Gracias te damos por la muerte de nuestro Señor Jesucristo del Calvario y por la motivación en su corazón de salvar almas aún el día de hoy, y el mensaje de la cruz que esta noche puede proclamarse en este lugar. Oh Señor, esta noche suplicamos la salvación de almas. Queremos que Cristo sea enaltecido, que claramente se predique las verdades del Evangelio, y que no solamente sea honrado y elevado nuestro Salvador, pero que sea también contristado el pecador y contrito, arrepentido, que pueda ir a Cristo, movido por el Espíritu Santo, y así ser salvo en esta misma noche. Gracias te damos por tanta bendición hoy ya, por las misericordias nuevas que hemos disfrutado este día. Pero vemos por delante la grandeza de nuestra necesidad. Por lo tanto, lo suplicamos a nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, que hoy puedas bendecir aquí en la predicación del Evangelio. Ayúdanos de principio a fin. Y te damos las gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quisiera leer en esta noche en el Evangelio de Juan y el capítulo número 19. El Evangelio de Juan y el capítulo número 19. Quiero subrayar varios detalles distintos en este Evangelio que tienen que ver con la cruz del Calvario. Tomo muy en serio lo que dijo el apóstol Pablo, que predicamos a Cristo y a este crucificado. Entonces vamos a predicar a Cristo en esta noche, y sabemos que ese es el personaje más importante que usted puede conocer. Es el personaje más importante que usted necesita conocer. Quiere ser salvo, es conocer a Cristo personalmente, porque Él es el único quien puede salvar. Cristo es el Salvador, y hoy puede ser el Salvador suyo aquí, esta misma noche. Vamos a leer en el versículo número 17. Juan capítulo 19, versículo 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Versículo número 28. Después de esto, en el relato que tenemos aquí en el Evangelio de Juan, después de esto es después de las tinieblas. Están por finalizarse las tinieblas.
Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí, una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, confiando que Él la va a bendecir. Amén. Esta noche hemos venido a predicar a Cristo. Nomás un detalle. En los evangelios no nos dice que Cristo murió. Sabemos que Cristo murió. Pero en los evangelios, los evangelistas estaban tan impresionados por lo que pasó, que ellos van a usar las palabras como aquí Juan, entregó el Espíritu. Expiró. Sabemos que Cristo murió y de hecho, no es mi texto esta noche, pero veo que en la palabra de Dios, unas de las palabras más profundas y más incomprensibles son estas palabras. Cristo murió. Él es Cristo. Y murió. Si no fuera por la muerte de Cristo, no hay salvación para nadie. En esta noche mejor déjenme llegar a mi mensaje en cuanto a los versículos que hemos leído. Número 1, quiero hablar esta noche acerca del peso de la cruz. Dice que Él cargando su cruz. El peso de la cruz sobre Cristo. Número 2, quiero hablar en esta noche acerca de estas palabras, la proclamación de la cruz. Palabras escritas encima de la cruz. Palabras dichas por la boca de Cristo en la cruz, lo que hemos leído. Voy a querer limitarme al texto de lo que hemos leído. Quiero hablar esta noche acerca del pie de la cruz. Esta noche, si alguien va a ser salvo, tiene que llegar al pie de la cruz. No hay forma de llegar al cielo sin pasar por la cruz del Calvario. Nadie llega por su propia obra. Nadie llega por su propio pago. Nadie llega por sus propios pensamientos. Todos necesitamos llegar al pie de la cruz. Y esta noche vamos a hablar del pie de la cruz. En el Evangelio de Juan hay los que estaban al pie de la cruz y entre ellos uno fue salvo. En otro evangelio hay los que estaban al pie de la cruz. Llegaron a conocer a Cristo. El pie de la cruz. Pudiéramos hablar esta noche de las profecías acerca de la cruz. En la Biblia, cuando se habla del Antiguo Testamento en el Nuevo, muchas veces se llaman las Escrituras. Les voy a decir que el Evangelio de las Escrituras es el Evangelio de Juan. Dios lo escribió, fue cumplido en el Nuevo Testamento y en la vida de nuestro Jesucristo. En el Evangelio de Mateo, 4 veces se lee la palabra Escrituras. En el Evangelio de Marcos, 4 veces se lee la palabra Escrituras. En el Evangelio de Lucas, 4 veces se lee la palabra Escrituras. Al sumar todos ellos, llegamos al Evangelio de Juan y 12 veces en el Evangelio de Juan se va a hablar de las Escrituras. Y en el capítulo 19 vamos a ver para cumplir las Escrituras, para cumplir las Escrituras, para cumplir las Escrituras. Las profecías que se cumplieron al pie de la letra en este libro. Número 1, entonces vamos a llegar esta noche al peso de la cruz del Calvario.
¿Por qué estamos detallando estas cosas para usted? Para que usted pueda entender que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario no fue lo que la historia llama un fracaso. No fue nomás de que era una injusticia. Es cierto que fue una injusticia de parte de la ley romana. Es cierto de que los israelitas no tenían ni cómo poder condenar a Cristo. Así que inventaron mentiras y consiguieron testigos falsos para que pudieran hablar de Él. Pero cuando llegamos aquí vamos a notar de que esto es lo que Dios hizo para cumplir la Escritura, para que una persona esta noche en día de rosario pudiera ser salvo. El peso de la cruz, cuando llegamos aquí, Él dice, y Él cargando su cruz. No quiero entrar en polémica de saber qué es exactamente lo detallado, lo que pasó. Nomás quiero subrayar dos frases de la Biblia. Y una está aquí en Juan capítulo 19, versículo 17, que dice que Él cargando su cruz. ¿Quién cargó la cruz de Cristo? Él. Cuando llegamos al Evangelio de Lucas, si nosotros queremos con cuidado descubrir y averiguar las palabras que se usan, es Lucas que nos dice que Simón de Cirene, viniendo del campo, él entró en la ciudad y dice que le dieron vuelta y sobre él pusieron que él cargara la cruz tras él. ¿Será posible de que Cristo cargando su cruz y ellos llegan a la puerta de la ciudad donde encontraron a Simón y Cristo está saliendo y el gran tronco que él está jalando con su cuerpo y vaya que lo jaló? Mire, en ningún momento estaba nuestro Señor Jesucristo un moribundo. En ningún momento. No es que Él se debilitó y se cayó y se cayó y se cayó. Hasta las religiones profesan de que cayó 7 veces. Nada de eso. El Señor Jesucristo es un Salvador y un Salvador fuerte. Esta noche Él le puede salvar. Él me ha salvado y me salva por la eternidad. Y ellos tomaron el tronco que estaba arrastrando detrás de Cristo y lo levantaron y lo pusieron encima de Simón el Cirene para que Él cargara tras Cristo su cruz. Él cargando su cruz. Tal vez no es tan importante los detalles de que cómo cargó la cruz. Yo le quiero preguntar por qué cargó la cruz. Él cargó la cruz para poder salvarme a mí. Él cargó la cruz para poder salvarme a usted. Por eso cargó la cruz y Cristo sintió el peso de la cruz. No es mi propósito esta noche hablar no solamente del peso físico de la cruz. Pudiéramos hablarle a usted del peso emocional de la cruz. Porque él era un hombre justo y le acusaron de cosas. Esto le fue un peso emocional. El hombre que no era culpable, le culparon. ¿No es cierto cuando a usted le culpan de algo que usted no hizo? Lo primero que quiere hacer es defenderse. Bueno, yo no fui. Cristo tenía un peso emocional. Quiero decir esto esta noche. La cruz de Cristo tenía un peso espiritual, porque el asunto que Él iba a arreglar en la cruz del Calvario era un asunto espiritual. El asunto espiritual mío. Yo necesitaba la salvación de mi alma y Cristo cargó la cruz. No solamente el peso de la cruz. Vamos a llegar aquí a lo que es la proclamación de la cruz. Palabras que se escribieron. Pilato escribió: Jesús Nazareno, el rey de los judíos. El Señor Jesucristo es el rey. Otros querían, y solamente es Juan que nos dice que ellos discutían de que no nos escriba Jesús. ¿Qué dice? No, Él es el rey de los judíos. Pilato no fue inspirado para escribirle, pero déjame decirle, el Espíritu Santo no permitió que cambiara las palabras, porque Él es el rey de los judíos. El Señor Jesucristo, en por lo menos 3 ocasiones de su vida, es el rey. En su nacimiento, en Mateo capítulo 2, dice: ¿dónde está el que ha nacido? El rey de los judíos. Era rey en su nacimiento. Cuando llegamos a la cruz de Cristo en el Calvario, Él es el rey, Jesús Nazareno, el rey de los judíos. En su sepultura fue a José de Matera, que él compró una sábana limpia
Biblia, pero sabe, es el evangelista Lucas que nos dice que a la sábana era el vino. Era cosa para la realeza, era cosa donde los reyes iban a ser sepultados. Y entonces tenemos también Nicodemo que compró estas especias para sepultar a la persona. Y sabe que cuando él compró 100 libras, no es dinero, es peso, 100 libras. ¿Sabe con quiénes se sepultaron personas con tanta especia? Reyes. Reyes fueron sepultados así. Cristo es el rey en su nacimiento. Cristo es el rey en su fallecimiento. Cristo es el rey en su sepultura. Esta noche le estamos presentando el Salvador que es su rey. No estamos presentando un Salvador de lucho que murió aquí hace tantos años. Le estamos presentando una persona viva. Una persona que hoy es la proclamación de la cruz. Dice Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Quisiera yo pasar tiempo hablando de las otras proclamaciones de Cristo en la cruz del Calvario. Una de las cosas que sí vimos fue el hecho que dice la Biblia, para que se cumpliera la escritura, tengo sed. Ahora esta noche, ¿cómo es posible que el que colgó en la cruz del Calvario tuvo sed? El que había hecho los océanos de agua de arriba y abajo es el que tuvo sed. El que hizo las lagunas de agua dulce y ríos de agua dulce es el que tiene sed. El que hizo las fuentes que brotaban de la tierra, el que había hecho todo el agua, es el que dice tengo sed. En la cruz del Calvario. Y tuvo sed para que uno, en Vía del Rosario, en septiembre de 2025, no tendrá sed para siempre en un infierno de perdición. Tengo sed, dijo el Señor Jesucristo. No puedo sino hablar de una expresión de Cristo en la cruz que nosotros leímos en esta tarde. Proclamación de la cruz. El título encima de la cruz. Las palabras para que se cumplieran las escrituras. Pero ahora quiero ver esta expresión que era la penúltima expresión de Cristo cuando colgó en el Calvario. Esto que él decía consumado es. Son Mateo, Marcos y Lucas que nos dicen acerca de esta expresión que él clamó a gran voz. No nos dicen que dijo, nomás dicen que clamó a gran voz. Los tres. Esto va a comprobar de que nuestro Salvador nunca era un moribundo, debilitándose hasta que ya no aguantó y murió. No. Nuestro Salvador de la cruz del Calvario estaba mirando aquí. Estaba viendo de que en el septiembre de 2025 personas iban a estar sentados en conferencia en Vía del Rosario, Colombia. Iban a estar escuchando la predicación del Evangelio. Y Cristo, cuando esto vio, él dijo, consumado es. Y esta expresión de Cristo en la cruz del Calvario, tremenda expresión, es una expresión que lo clamó a gran voz. De hecho, Lucas es el que dice, y clamando a gran voz, coma. Dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto fue lo último que dijo de la cruz del Calvario. Y esto no lo tuvo que decir a gran voz. ¿Por qué? Porque el Padre estaba ahí cerca. Ahorita vamos a ver en esa conferencia de padres e hijos. El Padre Celestial estaba cerca. Igual del momento cuando nació Jesucristo, el Padre fue el pediatra que le recibió. Ahora en la muerte de nuestro Jesucristo, el Padre está allí. Y Él no tuvo que clamar a gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero una cosa que sí dijo a gran voz, consumado es. Y esto fue una gran expresión, tan grande fue el clamor. Ese clamor regresó hasta Adán. Adán que había pecado y nos había metido en el pecado. Este clamor consumado es, regresó hasta Adán. Ese clamor consumado es, esto iba adelante. ¿Hasta dónde? A la eternidad. Porque por todo el tiempo el Señor Jesucristo puede salvar. La expresión consumado es, llegó al infierno ahí para que
que se escuchara de que hay algunos que nunca van a estar ahí. ¿Por qué? Porque consumado es. Y la autoridad divina dice, hay personas que nunca van a estar en el infierno, porque consumado es. Pero esta expresión era una expresión de alta voz, porque llegó a la presencia de Dios. Y al instante que Cristo dijo, consumado es, Dios quedó satisfecho para siempre. ¿Por qué? Porque consumado es. En esta noche no hay nada que uno puede hacer. No hay nada que uno tiene que hacer, porque consumado es. Entonces, ¿cómo va a ser salvo usted? Simplemente descansando en la palabra de Dios. Sencillamente confiando. Eso es lo único que Cristo anticipa de usted. Que confíe. No le está exigiendo nada, porque consumado es. Y consumado es. Se dijo a gran voz, porque corre desde el año en que murió Cristo hasta 2025, al día del Rosario Colón. Consumado es. Y alguien sentado aquí esta noche puede aceptarlo, puede tomarlo personalmente. No hay nada que usted puede hacer, nada. Su creer no le salva, Jesucristo salva. Su fe no le salva, Jesucristo salva. Fe sencillamente es el vehículo que le lleva a él. Nada, pero nada le puede salvar excepto Jesucristo. Él le puede salvar. Quiero, antes de terminar mi pequeño mensaje en esta noche, llegar al pie de la cruz. Al pie de la cruz estaban algunas personas. Juan no nos indica tanto el número de ellos. Juan indica algo acerca del juego de ellos. Son los soldados. Y Juan nos va a hablar de algo que hicieron. Dividieron la ropa de Cristo porque le desnudaron la vergüenza. Quiero decirle algo. Cristo estaba dispuesto a soportar la pena de vergüenza de desnudez en la cruz del Calvario para poder salvarle a usted. Soldados estaban ahí, dividieron la ropa de Cristo en 4 partes, cada uno en una parte, y estaban jugando también por esta. Después de volverlo a hacer, le he visto hacer una parte y después coser las mangas y diferentes partes. No me puedo imaginar el trabajo de hacer de esta. Dice de arriba abajo. Lean en su Biblia, cada vez que usted ve una descripción de arriba abajo, esto está para hablar de Cristo. Pero cuando se describe a usted y a mí, no empieza de arriba abajo. ¿Sabe dónde empieza? Isaías 1. Desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa santa. Desde abajo hasta arriba, pecadores. Visto desde arriba hasta abajo, perfecto, impecable. Y los soldados están jugando al pie de la cruz. Termino nomás preguntando, ¿está usted jugando al pie de la cruz? Piensa de lo que están diciendo. No sé por qué se enloquecen tanto de predicar, no sé por qué gritan tanto de estas cosas. Le quiero preguntar, ¿está usted jugando al pie de la cruz? Ellos jugaron. Y algunos de ellos, del pie de la cruz, fueron al infierno. Uno de ellos creyó en Cristo. Y cuando llegó al cielo, una de mis preguntas va a ser para él. Explícame, ¿cómo fue esto que llegaste a conocer a Cristo al pie de la cruz? Posiblemente usted pudiera hablar con algunas personas aquí y ellos le pueden contar cómo llegaron al pie de la cruz. Al pie de la cruz porque hay que humillarnos y aceptar que somos pecadores. Al pie de la cruz porque esto fue el lugar donde Cristo murió. Es el lugar del encuentro.
Si usted quiere ser salvo, necesita llegar al lugar de encuentro. Cristo le está esperando esta misma noche. El pie de la cruz es un lugar que estamos hablando, no es un lugar físico donde tiene que ir. Es un lugar entre usted y Dios mismo. Esta noche puede ser aquí, en ese lugar, al pie de la cruz, sencillamente confiar en Cristo, que puede salvar. Que así sea esta misma noche. Amén. Amén. Aquellos que todavía no han ido al pie de la cruz con sus cargas, con su necesidad, sintiendo la ruina del pecado y reconociendo en Él yo puedo encontrar mi todo. Decimos amén a la palabra de predicación que hemos oído. Y para apuntalar esta palabra de mensaje, vamos a cantar las dos primeras estrofas del himno 459. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. Solo las dos primeras estrofas. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó. El inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó, que por salvarme sufrió muerte atroz. De tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó. Que leamos en el Evangelio según Lucas, capítulo 18. Allí tenemos algunas verdades de esa preciosa y gran salvación que, como hemos oído, solamente podemos recibirla de aquel que es el autor de la salvación por su obra perfecta de la cruz. Vamos a leer en Lucas capítulo 18 unos pocos versículos a partir del verso número 35. Aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello.
y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recibe, la tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Esperamos que nadie entienda aquí que estamos predicando sanación física en Cristo el Señor. Este es un ejemplo de uno de los muchos milagros que hizo el Señor, como una manifestación de que Dios, manifestado en carne, estaba obrando con el poder que solamente es pertinente a Dios. Pero estamos tomando algunas ilustraciones, algunas aplicaciones relacionadas enteramente en cuanto a la salvación del alma. Y la primera cosa que vamos a decir a la luz de esta porción y de otras, por supuesto, es que la salvación de un pecador encuentra a ese pecador en una muy mala condición. Los evangelios hablan de la condición de este hombre, diciendo que cuando el Señor se acercó a Jericó, se encontró con este escenario tan terrible en la vida de una persona. Aquel hombre estaba ciego, era ciego, estaba sentado junto al camino y él estaba mendigando. Y esta es una verdad que es como una píldora muy amarga para muchas personas. Aceptar la ruina del pecado en su vida. Aceptar, como tantas veces cantamos: Dios de amor, a ti vine un pecador. Nada de bueno había en mí, más de lo bueno que no merecí. Todo en ti encontré, todo en ti encontré. No puedo sustraerme al hecho de mi salvación hace unos 57 años atrás. Era un jovencito de solamente 16 años. Y aquella noche regresaba de un baile como a la 1 de la mañana, angustiado, llorando y no entendiendo cómo era posible que si yo hacía todo lo que bien me venía en gana, yo tenía que salir de una fiesta llorando. Aquella noche yo entendí que la razón era que había cerrado la puerta de mi vida, había abierto la puerta de mi vida a todo lo malo y la había tenido cerrada para Cristo. Y sin poder hablar con el lenguaje del corazón, le dije: Señor, desde hoy yo te recibo y de aquí en adelante sé tú el piloto de mi vida. Al día siguiente fui a una autopista de Maracaibo donde solía ir a comer, y la señora, que era precisamente una señora colombiana muy hacendosa, que vendía arepas y perros calientes, yo no pude sustraerme al gozo de decirle que yo era salvo. Y él me dice: muchacho, ¿cómo es eso? No, que anoche yo acepté al Señor y Él me perdonó mis pecados. Me acuerdo que aquella mujer me agarró por el cuello y me estrujó y me dijo: muchacho necio. Un muchacho
que está apenas comenzando a vivir, de qué pecado tenían que arrepentir. Yo me quedé pasmado y yo le dije, señora, yo sí sé de qué pecados, y yo sí sé de cuántos pecados eran menester que yo fuera perdonado. Si no hay aquí una persona que con profundo dolor en su alma está lista para decirle al Señor, aquí está un pecador caminando al infierno que no se quiere perder, Señor salve. Si hay un alma con este profundo pesar en su alma por haber ofendido la santidad y la majestad de Dios y haber caminado estos años en rebelión contra Él, si esa persona está aquí, está lista para asumir la realidad de su triste condición, esa es la persona que va a ser salva hoy. Entonces, la salvación encuentra al pecador en una condición de ruina moral y espiritual, tomando como figura la condición física de este pobre hombre. Él estaba ciego, él estaba mendigando y él estaba fuera del camino. Y este amigo, el Señor Jesucristo, es un salvador a la medida de la necesidad del pecador. Algunos, tal vez por ignorancia, tal vez como un pretexto, alegan es que yo soy tan pecador. Algunos dicen es que este miserable vicio del alcoholismo yo no puedo. Y cada uno tiene eso como una tranca para no ir al Señor. Bueno, yo le he dicho a algunos niños en clase bíblica que si yo voy a una zapatería a comprar un zapato para mí, ¿cuál es la única condición? ¿Cuál es el único requisito que ese zapato debe cumplir? Que sea de piel de caimán. Allá está el hermancito que hizo así, ¿verdad que no? ¿Será que lo que se necesita es que ese par de zapatos para mí tenga unas lucecitas que al caminar se activen y que yo sea como un arbolito de Navidad andando de la noche? ¿Será así, verdad? ¿Será que lo que yo necesito es un par de zapatos que cuando yo pase por un charco de agua se active un mecanismo y flote? ¿Verdad que no? ¿Qué es lo único que yo necesito como requisito que sea ese par de zapatos que yo estoy buscando? Que sea de mi talla, que sea la medida de mi pie. Amigo, Cristo es un Salvador a la medida de la necesidad del pecador. Sea quien seas y andes en los caminos que andes, te hayas hundido tanto en el pecado, ese es el Salvador que tú necesitas. No busques a nadie más. Eres un Salvador a la medida de tu ruina, a la medida de tu necesidad. Pero, en segundo lugar, la salvación siempre será una oportunidad de Dios al pobre pecador. Él iba pasando. Él iba pasando. Hay algunos que presumen y hay algunos que pareciera que son dueños del día de mañana, que el mañana les pertenece. Piensan que más adelante, algunos piensan que están tan cerca, que llegará la ocasión, pero cantamos, piensa o mira que el casi no es de valor en la presencia del justo juez,
Ay de aquel que muere casi creyendo, completamente perdido es. ¿Cómo resuena? Resuenan las palabras expresadas por el Señor acerca de aquel hombre productivo. Su problema no era producir, el asunto era que había producido tanto que no tenía depósito suficiente para guardar sus bienes. Y él hace planes a futuro. Y él está soñando despierto. No hay un lugar en la agenda de ese hombre para Dios. Eso de hablar con Dios no era con él hablaba consigo mismo. Eso es lo que dice el Señor en ese relato. Y él está viendo el momento cuando todos sus bienes están firmemente asegurados, donde él los va a guardar. Y entonces habla con su propia alma para decir: mira, tienes muchos años por delante para gozarte y disfrutar toda esta riqueza. Y aquella voz tan terrible para él como para cualquiera necio: esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? El Señor iba pasando. Y aquel ciego entendió: esta es mi oportunidad. Algunos de ustedes están oyendo el Evangelio por cuántas veces hasta este momento. Algunos ni siquiera pueden contarlo. Se han hecho oyentes habituales. Posiblemente de tanto oír han encarecido su alma. Otros tal vez hace poco tiempo que están oyendo. Otros tal vez es primera vez que están oyendo el Evangelio. Pero ¿podría alguien decirme que acaso no pudiera ser esta la última vez que usted escuche el Evangelio? ¿Podría yo acaso decirle que no será acaso esta la última vez que yo predique el Evangelio? ¿Cuán incierta es la vida, amigo? No presuma. Mira esta noche, este momento, como el tiempo de la oportunidad de Dios. Sea aquí ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y Él dice: me hallan los que temprano me buscan. Pero la salvación tiene en cuenta, amigo, la voluntad humana. Este hombre clamaba. Para algunos fue un escándalo. Y entonces le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia. En otras palabras, él quería ese encuentro tan especial con Jesús de Nazaret. Él sabía que era su oportunidad. Él no quería dejar pasar aquel momento. Él tenía supremo interés y clamaba y clamaba y clamaba. Le reprendían y él clamaba aún mucho más. Los predicadores tienen mucha razón en señalar la fuerza del texto original. Cuando el Señor, el Padre de familia, el Señor dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Y la palabra es agonizar. Viene de un verbo que es precisamente, no es una traducción, es una transliteración al español. Este hombre estaba en agonía por su condición. Y Dios nunca va a dejar de atender un alma que agoniza
sintiendo el peso de su pecado y la necesidad de este precioso Salvador. Hay una palabra de los Salmos que dice: al espíritu contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Yo temo que muchos hermanos utilicen la palabra contrito, se utiliza mucho en la predicación, y que ellos mismos no sepan cuál es el peso de esa palabra, y que muchas personas no salvadas que le hablan de un corazón contrito no entiendan tampoco la palabra, porque no es una palabra de uso común. Pero si usted quiere una traducción más castiza, más entendible, una de estas versiones, la NBI o Dios hablado, dice: al corazón hecho pedazo, no lo despreciar. Corazón realmente quebrantado, agonizando. La salvación tiene en cuenta el interés del pecador. ¿Hay aquí alguien que quiere ser salvo? ¿Lo quiere profundamente? ¿Lo anhela hoy? Bueno, esa persona va a ser salva. Y Dios va a respetar el deseo legítimo, genuino, profundo de un pecador de ser salvo. Dios va a respetar ese deseo por la eternidad. No hay fuerza humana ni sobrehumana, ni Dios mismo podrá revertir el deseo de un pecador de ser salvo. Pero del otro lado también es verdad: usted no quiere ser salvo, no tiene interés, anhela el mundo y sus glorias y sus placeres. Puede decir como otros: ¿para qué necesito yo al Salvador y la salvación? Si aquí, así como soy y así como voy, yo soy feliz. No quiere ser salvo, Dios va a respetar su deseo de perderse y lo va a respetar por la eternidad. Por eso es que el infierno es el lugar de ruego jamás satisfecho. Padre Abraham envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y Dios dijo: no. Envía a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique la palabra, les testifique de una manera especial y ferviente. Dios dice no a Moisés y a los profetas tienen. Dios va a respetar por la eternidad, en el fuego y en el abismo de la perdición, la voluntad humana que contrarió su voluntad de salvación. Dios va a respetar. Por eso es que el purgatorio es la gran mentira inventada por la religión. Entonces la salvación tiene en cuenta la voluntad humana. Más adelante el Señor le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: bueno, que reciba la vida. Algunos esperarían: bueno, era la gran oportunidad que aquel Señor del universo, dominio sobre los mares, sobre la creación, sobre todos los tesoros, era de la oportunidad de perla de que este hombre dejara de mendigar. Algún materialista: pero ¿por qué ese tonto no le pidió que lo sacara de la medicina? No, ese no era su gran problema. Pesaba sobre él ser un invidente que estaba achantado, sentado por el camino, porque no podía ir a hacer otra cosa y no podía ir a ninguna parte por su condición. Que reciba la vida. El Señor condescendió a este deseo. ¿Quiere alguno ser salvo? Dios es honrado. Y Dios va a ayudarle esta noche si usted quiere realmente ser salvo o salvo. No quiere hacerlo, Dios respeta su libre albedrío. Siga su camino. Siga su camino para la tristeza del cielo y de los salvados y de los familiares. Como ven, camino a perdición tantas personas que hemos aprendido a amar. Pero otra de las cosas
es que la salvación tiene en cuenta la plena disposición de Dios para el pecador. Yo quiero que leamos y tal vez hacer una pregunta. En el libro de Josué, en el capítulo 10, versículo 12, Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Versículo 14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba con Israel. Pero estamos leyendo versículo 40 del capítulo 18. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su pueblo. ¿Cuál fue mayor milagro? Que el sol y la luna se detuviera atendiendo Dios la voz de Josué, o que él aquí detuviera su marcha en su ministerio tan precioso, atendiendo el clamor de aquel pobre siervo. Para mí fue mayor el día cuando el Señor se detuvo para atenderme a mí, un pobre y miserable pecador. Para mí esta es la palabra que marca y que define este pasaje y la experiencia de el milagro y el bien que el Señor le hizo a este hombre. El Señor se detuvo. Así el Señor está queriendo personalmente atender algún caso que esté clamando en su alma silenciosamente a Él, ante Él en esta noche. Pero finalmente la salvación trae consigo evidencia muy clara. Versículo 43. Luego vio y le seguía, glorificando a Dios. ¿Qué fue lo primero que él contempló cuando el Señor le dio la vista? Vería al Señor y fue al Señor. Y ya él no quería otra cosa que seguirle en el camino. ¿Saben lo que dice la palabra de Dios? Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasado, todas son diferentes. Tal vez a eso es que muchos tienen, si este es bueno, es bueno. ¿Cómo me gustaría? Pero bueno. Yo creo que no sirvo para caminar esa ruta. Yo los veo a ellos tan felices, tan gozosos, ¿verdad? Ellos tienen algo que yo no tengo, pero yo creo que eso no es para mí. Una persona verdaderamente salvada empieza a caminar por el camino de la obediencia a Dios y empieza a disfrutar de las experiencias de una persona redimida. La salvación trae evidencias claras y contundentes de que una persona ha pasado de muerte a vida, de la tiniebla a su luz admirable. Venga al Señor en esta noche, que el Señor te ayude, que el Señor se digne en darle prosperidad, en salvación a su palabra. Oremos. Padre, te damos gracias que el libro fue abierto, que hombres con debilidad hemos abierto nuestros labios para proclamar a un Salvador tan maravilloso, de un mensaje tan grande. Recomendamos a cada persona que ha estado presente. Tú les conoces como nosotros no podemos conocerle y les amas de una manera que nosotros no podemos amarle. A ti les encomendamos y te damos en todo nuestra gracia en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a terminar
cantando este mismo himno 459. La última estrofa: en mi lugar padeció aflicción, de tal manera me amó, ya consumó mi eterna salvación, de tal manera me amó. Al cantar esta estrofa y su coro, algún hermano va a dar los anuncios. En mi lugar padeció aflicción, de tal manera me amó, ya consumó mi eterna salvación, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Bueno, nuevamente estamos agradecidos al Señor por la oportunidad que nos ha dado una vez más de anunciar el mensaje del Evangelio en esta noche. Si algún amigo tiene alguna inquietud, alguna duda, con la ayuda del Señor, alguno de los que estamos acá les podemos ayudar, no se lleve esa duda. He escuchado mensajes claros, pero si hay alguna duda, con gusto les podemos colaborar. El orden para el día de mañana, es necesario aclararlo, es igual al del día de hoy. Mañana las actividades comienzan a las 3:30. El primer culto es a las 3:30 de la tarde, oración. Y nuevamente a las 4, ministerio hasta las 6 de la tarde y predicación de 7 a 8. En la mañana no hay actividad, el día de mañana. Recordamos, hermanos, estamos... Hoy es un día de semana común y corriente, hay muchos hermanos que están trabajando y sabemos que han pedido permiso para tratar de aprovechar las tardes, pero no podíamos colocar pues en un día común y corriente actividad todo el día, aunque hubiésemos querido que así fuese. Pero importante, mañana continúa la conferencia en el mismo horario de hoy, a las 3:30 comienza la oración, igual que hoy, a las 4 de la tarde ministerio. Vuelvo a repetir la información que ya dice algún amigo de los que algún hermano de los que ha venido aún no tiene el hospedaje, comunicarse con el hermano Freddy Serrano para que sea ubicado. También recordamos nuevamente el día de mañana no se van a dejar los carros aquí en la puerta, se ha también alquilado un parqueadero cerca, a una cuadra de aquí, para que los vehículos sean guardados y evitar colapsar la calle. Hubo bastantes vehículos y eso generó cierta molestia, entonces para evitar eso mañana vamos a guardar los vehículos a una cuadra de acá. Entonces, cualquier duda, hermano, acérquese y con gusto le ayudaremos. Entonces, el culto queda terminado, esperamos que el Señor nos lleve muy bien, cada uno de nuestros hogares.